Les decía que cada número de inodo está correspondido con un archivo. Con un archivo, digamos, físico, porque podría tener, hay casos donde puedo tener con un mismo número de inodo dos nombres de archivos distintos que terminan siendo el mismo archivo. Ya veremos cómo se llama eso. Pero el descriptor que utiliza Linux es este inodo y bueno, tiene toda esta información. Y podría tirar un stat sobre, a ver, una carpeta stat. Ahí les tiré sobre index.html, pero les voy a tirar stat sobre stat sobre download. Acá tienen el otro, es un número distinto. No, parece que no tiene relación, está cerca de ese, pero... Y acá links tengo dos, ya veremos qué es. Y podría tirarlo sobre index.html1. Index. Es otro número de inodo distinto. ¡Ya va! Anda porque está mi hija gritando como una desgraciada. Pobrecita. Bueno, este es el tamaño del bloque. Otro dato importante, qué tamaño tiene el bloque de los archivos, del sistema de archivos. Y blocks 24, esto no sé. Tendría que ver que no es el número de bloques. A ver, un archivo más grande. Puede llegar a ser el tamaño del bloque. O esos eran archivos chicos. La cantidad de bloques que tiene ese archivo. Sí. Voy a ver un número más grande. CD home. No sé ni dónde lo tengo la práctica. Estoy buscando... Bueno, ya lo voy a encontrar. No importa, sigo con la teoría. Bueno, esto respecto a las estructuras que voy a tener en disco, las estructuras que voy a tener en memoria, para manejarme con el sistema de archivos. Este era el comando para ver sobre el archivo o directorio el número de inodo. Esto era las estructuras que tengo sobre la memoria. Esta es una descripción de qué es lo que hace el sistema operativo cuando quiere crear un archivo, abrir un archivo, usar un archivo o cerrar un archivo. Esto está de alguna forma extraído de dos hojas del sistema operativo del Silversat, más o menos explica todo eso. Lo traté de reducir lo más que pude para tratar de entenderlo un poquito mejor y lo sinteticé. Ya esto es una síntesis de la síntesis. Obviamente, si uno quiere
tener noción, miraría esto. Si quiere entrar un poquito más en detalle, miraría esto. Y si quiere tener todo el detalle absoluto, leería el libro. Pero, digamos, ahí vas a tener toda la información. El ejemplo, por ejemplo, para crear un archivo, lo que va a hacer es el sistema operativo es primero, para crearlo, necesita buscar en la estructura del superbloque o en Linux o el bloque de control de volumen, un puntero para apuntar a un descriptor de archivo que no esté utilizado. Y después el sistema operativo va a tener que sumar ese FSB a la estructura del directorio. Ahí ya lo creé. Tengan en cuenta que esto está recontra sintetizado. Bueno, y con abrir, usar o cerrar. Tienen cada uno de los casos. Yo lo que veo acá es el ejemplo de abrir un archivo. Yo hago una llamada al sistema, digamos, utilizando un open del archivo, file.txt, o sea, acá el archivo ya existe. Lo primero que voy a tratar de hacer es ir y ver si está la estructura de directorio, esa caché que tenía en la memoria. Si no está ahí, lo voy a tener que ir a buscar al disco. Lo voy a buscar al disco en la estructura de directorios y lo que me va a decir es dónde está el FSB. Una vez que tengo dónde está el FSB, lo voy a buscar al FSB. El FSB es el descriptor de este archivo donde tengo toda la información de metadatos y luego los punteros a los bloques. Una vez que obtengo la dirección de dónde está ese FSB, lo que voy a hacer es cargar ese FSB en la tabla maestra o la tabla global de archivos abiertos. Y lo que hago es crear la tabla de archivos abiertos del proceso y apuntar a la posición de la tabla donde me referencio ese archivo, al FSB de ese archivo. Y hago un open apuntando hacia la tabla de ese proceso. Y ahí accedo, o sea, no accedo así, sino que accedo a la memoria, accedo a través de la tabla de archivos abiertos del proceso, donde tiene un puntero que apunta a la tabla de archivos globales del sistema. Y acá sí tengo el FSB y voy a apuntar ¿cómo es? Al FSB. Voy a tener, en realidad no voy a apuntar al FSB, voy a tener los datos del FSB en memoria para después apuntar a los bloques. Todas las estructuras que voy mencionando acá están mencionadas en las hojas que vimos anteriormente. Yo en la entrada de directorio, ¿se acuerdan que tengo el nombre del archivo y algún tipo de descriptor del archivo? O dónde comienza, tengo datos aparte de los metadatos, tengo dónde comienzan los bloques y todo eso. O sea, traigo el FSB, me lo traigo a memoria para empezar a trabajar. Después, en el caso de que quiera leer un archivo, en el caso de que quiera leer un archivo, yo lo que utilizo es un índice o un puntero a la tabla de archivos abiertos. Y es lo que le mencionaba recién. Ese puntero de esa tabla de archivos de ese proceso me va a apuntar a la tabla de archivos globales, al FSB, y del FSB que tengo guardado en memoria, tengo el puntero a los bloques de datos. A los bloques de datos y accedo a los datos de ese archivo o de ese directorio. ¿Qué pasa cuando tengo, por ejemplo, yo abrí un archivo la primera vez
y lo cargué en la estructura de directorio y todo. Lo que voy a hacer es, si otro proceso quiere abrir el mismo archivo, va a verificar si está acá, si fue reciente el acceso a ese archivo, va a figurar, o sea, no me va a hacer falta ir a la estructura de directorios. Lo que voy a hacer es verificar directamente la tabla de archivos abiertos del sistema. Lo voy a encontrar ahí, y para mí otro proceso, que no es este que está acá, voy a abrir una tabla de archivos abiertos de este segundo proceso que apunte a esta posición de la tabla maestra esta. Y a través de este puntero voy a poder acceder al archivo, o a los bloques del archivo, sin necesidad de ir y hacer todo esto otra vez. Esto sería la implementación de sistemas de archivos en Linux. Esto sería la tabla, la Master Boot Record, que esto sería el primer sector del disco físico. Después voy a tener información de la tabla de particiones, ¿se acuerdan cuando hablamos de particiones primarias, extendidas, lógicas? Bueno, acá voy a tener todas esas tablas que tengo definidas. Después voy a tener una tabla, perdón, una partición, que es la partición donde yo voy a instalar mi sistema de archivos. Si instalo mi sistema de archivos y tengo un sistema operativo, la forma que le doy a la partición es la siguiente, donde voy a tener primero un sector de arranque, que este sería el sector donde, o sea, el BIOS me carga la MBR. Ah, mira. El MBR me va a cargar este sector, y este sector va a cargarme la información de todas mis particiones que tengo activas y que tienen un sistema operativo para iniciar, y va a saltar al primer sector de arranque de la partición. Yo acá lo que voy a tener que cargar es el archivito del sistema operativo que me cargue el sistema de archivos y me cargue mi sistema operativo. El superbloque o la tabla, el MFT el equivalente al MFT de NTFS, especifica los límites de las áreas siguientes, o sea, me va a decir dónde comienza el superbloque, dónde termina, dónde comienza la zona de inodos, dónde comienza el primer directorio, y dónde comienza la zona donde voy a tener todos los bloques de todos los archivos. Este superbloque me da la información administrativa de mi sistema de archivos, y contiene todos los punteros hacia la zona de inodos, hacia la zona de índices de los bloques de archivos. O sea, yo cuando apunte un archivo lo voy a hacer a través de un inodo, y ese inodo me va a apuntar a un bloque de archivo, a uno o a varios. Y además voy a tener una zona para administrar todo lo que es el espacio libre. Y acá voy a tener todos los bloques libres. Y de inodos libres también. Después lo que voy a tener es el área de inodos. Esta área de inodos, yo cuando le doy formato a la partición, genera una cierta cantidad de inodos. Esa cantidad de inodos es limitada. O sea, es muy grande, digamos, cuando se crea desde el comienzo, y no cambia a lo largo de la utilización de todo el volumen o de toda la partición. O sea, Linux lo que tiene es una limitación en cantidad de archivos, a la hora de formatearse, digamos, o de cargarse un sistema de archivos. Es demasiado grande como para llegar al límite, ¿no? Pero sepan que existe esa limitación. Y va a ser la limitación de la cantidad de inodos que me genere esta zona de inodos.
pero los inodos van a estar como creados desde un comienzo, lo único van a tener es si están asignados a un archivo o no. Si están libres, los puedo utilizar para crear un archivo y asigno ese inodo a ese archivo. Después lo que voy a tener es bueno, aparte son todos los inodos del mismo tamaño, ya veremos qué es lo que hace el sistema de Linux para referenciar archivos más grandes. Estaba hablando del directorio root, digamos, el directorio root es el primer directorio que se crea, ahí voy a tener el comienzo de toda la información y a medida que el sistema operativo se va instalando y voy generando cada una de las carpetas, le voy asignando un número de inodo a ese directorio. Por ejemplo, a ver, bueno, por atrás, no estoy ahí. Fíjense, él le tiré a un barra, stat barra y nodo 2. No sé por qué. Ese me tendría que decir el inodo 1. Stats. Hay algo ahí que no me está cerrando, pero bueno, ese sería el primer inodo que genero. Barra. Voy a tirar el S-L para ver qué otro puede ser. Barra bin. Es el inodo 13. Fíjense que a medida que el sistema operativo se fue instalando, fue asignándole número de inodos. Y vieron que los archivos que yo generé, está bien, son por ahí generados el año pasado, pero tenían como el número 1.000.000, así que prácticamente tienen para crear gran cantidad de archivos. Salud, por ejemplo, barra etc. Este ya es más viejito, por lo menos es más grande el número de inodos. A ver, barra dev, probemos. No. Inodo 1025. Bueno, esto sería como para tener noción de los inodos, ¿no? Y por último, lo que voy a tener es un área de archivos y directorios, o sea, todos mis bloques van a estar acá. Esto lo voy a tener en cada partición Linux que tenga. O sea, voy a tener un sector de arranque, si es una partición de arranque, una partición activa y de arranque, un sector de superbloques, un sector de inodos por cada una de las particiones. Esto en las versiones más nuevas lo que hacen es agrupar esta información por cilindro. Entonces yo, de alguna forma, por cada uno de los cilindros tengo como un pequeño file system que referencia a los sectores o a los bloques, en realidad los bloques de ese cilindro. Y es como mucho más fácil de orientar, o es más fácil de referenciar a sectores de ese cilindro y que el archivo quede siempre en el mismo cilindro y no se vaya a distintos inodos que están en otro cilindro. Pero como estructura tengan en cuenta que la estructura que tienen en el sistema de archivos es esta. Bueno, área de inodos. Esto es como estructuras en disco y estructuras en memoria. Esto es lo que les hablé recién.
pero esto ya está aplicado a Linux. Acá se llama superbloque. A Master File es en NTFS. Esto en realidad tendría que ponerlo con lo otro. Está redundante. Tabla de partición, estructura de directorios. Esto es todo lo que les mencioné antes. Particiones con formato. Esto es un segundo. Y no hace falta que hagas eso ahora. Eso. Sí, corté el micrófono. ¿Ya está? ¿Vas a hacer ruido? ¿Por qué no te quedas un ratito cuidando a Jazmín? ¿Eh? Te lo pido. Ahí volví, ¿eh? Puedo tener particiones que tengan formato, un sistema de archivos. Puedo tener particiones que directamente no tengan ningún formato. Por ejemplo, para cuando tengo particiones con información de RAID, no van a tener un formato de archivos en el disco físico. Sí, luego esa partición de, digamos, ese conjunto de discos eh, conformados en esa RAID, van a tener una partición lógica de todos esos discos y ahí sí van a tener un sistema de archivos, pero si yo quiero leer el formato que tienen esos discos físicos no lo voy a poder leer. O sea, si yo conecto un disco que estuvo en una RAID y lo voy a querer leer por USB, me va a decir que el sistema ese, digamos, vieron por un conector de discos a USB, bueno, no lo voy a poder leer directamente, me va a decir que es una partición que no tiene formato y me lo va a querer, me lo va a querer formatear. Después todo lo que son las particiones de intercambio, ¿se acuerdan cuando hablamos de gestión de la memoria y la memoria virtual? Toda esa información se va a guardar de los procesos y de cada uno de los procesos que se cargan en memoria y salen a swap y entran y salen. Un segundo. ¿Querés los auriculares? No. Digamos, esa partición de swap lo que va a tener es información, digamos, sin formato y va a ser de forma secuencial. O también cuando utilizo una base de datos, puede ser que la base de datos la eh, cargue, normalmente por ejemplo SQL Server la carga sobre el sistema NTFS, pero hay bases de datos que directamente crean su propio sistema de archivos. Y bueno, y la partición de arranque sí o sí tiene que estar sin formato porque tengan en cuenta que todavía no tienen cómo leer la información porque no cargaron ningún programa. Entonces eso tiene que estar para que, digamos, el lenguaje de código pueda acceder a tal o cual sector y cargar mi sistema operativo. Esto sería como es la partición de arranque, eh, digamos, a la hora del arranque. Voy a tener lo que les mencionaba antes, en la Master Boot Record, el BIOS va a llamar
a una porción a los primeros 512 bytes del disco, va a estar en la Master Boot Record. Esos 512 bytes tienen un código que tienen toda la información de todas las particiones que tengo cargadas y cuáles son particiones que tienen un sistema de archivos y tienen un sistema operativo. Y lo que lo que me va a permitir es elegir a dónde quiero saltar esto sería la partición, al primer sector de la partición que quiera saltar, y acá cargo el sistema operativo. O sea, voy a tener un doble salto del BIOS a la MBR y del MBR, según las particiones que tengo, salto al primer sector de la partición. Esto es el primer sector del disco y esto es el primer sector de la partición. Volume boot record sería este BBR. Lo que puedo cargar también es, seguramente vieron, un gestor de arranque y puedo arrancar de alguna de las particiones que tenga de los distintos sistemas operativos. El gestor de arranque en Linux es el Group, en Windows NT a 2008 usa el boot ini y lo que tenga cargado acá podría seleccionar sobre cuál sistema operativo arrancar. Y después tengo aplicaciones donde puedo encriptar el arranque y también seleccionar las particiones que quiero arrancar, hacer como un menú de particiones para arrancar. Y esta paginita la encontré ayer y estaba interesante porque da como más detalle de todo esto que tengo acá. Si lo quieren leer, está bastante completo. Esto creo que se los mencioné, que Windows monta automáticamente las particiones en unidades C, D, E, y Linux lo hace, digamos, el sistema operativo para las particiones que necesita, pero las nuevas particiones las tiene que montar el usuario manualmente. Esto ya lo vimos, lista lineal, hay mucha información que la tengo del anterior. Así, lista lineal era la forma de listar el contenido de la estructura de directorios, donde tenía todos los nombres de los FSB que tenía internos a ese directorio, con los punteros a los bloques de datos. Y lo que hacía era buscar dentro de ese directorio de forma secuencial, hasta que encontraba lo que quería buscar, que esto era un trabajo bastante pesado, si tenía millones de archivos o cientos de miles de archivos. Habíamos hablado de una tabla de hash y también de una estructura una estructura de árbol B. Esto ya lo mencionamos. Algo que no mencionamos es los métodos de asignación de espacio digamos que proporciona el sistema de archivos. Hasta el momento no hablamos de cómo se asignaba el espacio, hablamos de la estructura y de cómo manejaba el sistema operativo esos bloques o cómo se pasaba la información del disco a la memoria, pero todavía no sabemos digamos, cómo se maneja esa información administrativa. Las tres formas que nosotros vamos a ver es la asignación continua o contigua, enlazada o indexada. Y después vamos a ver dos ejemplos comunes o conocidos por nosotros, que son la asignación enlazada y la indexada. Esto sería lo que utiliza FAT, e indexada es el ejemplo que vamos a ver es para Linux, pero NTFS funciona de la misma
de la misma forma o por lo menos con el principio de asignación indexada. Asignación continua, o sea, eh, cada archivo ocupa un conjunto de bloques contiguos en el disco, o sea, si yo tengo 5 archivos, los voy agregando de forma consecutiva en el disco. Sería algo como esto. Yo tengo archivos, tengo un archivo log que comienza en el bloque 6, sigue en el 7, en el 8 y en el 9, y lo que tengo que referenciar en la entrada de directorio es dónde comienza ese archivo y cuántos bloques contiene. Esto estaría aplicado para cuando hablamos de swap, podría estar asignado de esta forma. Podría referenciar dónde comienza mi proceso en swap y cuántos bloques tiene y ya está, leo todo eso y listo. No necesito ni tablas, ni índices, ni nada. Que lo tengo en swap. Lo único que hago es, cuando lo necesito, lo copio del disco y lo paso a la memoria y ya está. O podría ser una asignación en un CD o en alguna de las cintas, porque yo asigno los bloques del CD y ese espacio no cambia de ese archivo. Y no tendría ningún ¿cómo es? Contraimpedimento o alguna contraindicación el sistema si no cambia. En cambio, en un disco rígido, yo tengo el problema de que los archivos crecen. Y, por ejemplo, este archivo list que está acá en verde, solo tendría 2 bloques más para crecer. Acá esto se termina el disco y no tengo forma de asignarlo nuevamente. Entonces, lo que me permite este sistema es un acceso secuencial. Yo voy a poder acceder de forma secuencial a este archivo, ingresando al primero, después al segundo, al tercero. Yo sé que después del primer bloque sigo accediendo hasta el n bloque, digamos, lo puedo acceder de forma secuencial, sin ningún cálculo complejo, digamos. Con un desplazamiento podría acceder al bloque 8, sumándole 2 a este bloque, accedo directamente al tercer bloque. Fui para atrás, acá. Para saber el tamaño, solo digo cuánto ocupa el tamaño de un bloque y lo multiplico por la cantidad de bloques que tengo asignados. Si tengo bloques de 1K y este archivo ocupa 4 bloques, tengo un archivo de 4K. Mi cálculo está, eso sin tener en cuenta la fragmentación interna que puedo llegar a tener. O sea, puede ser que este archivo esté ocupando el primer bloque, el segundo bloque, el tercer bloque y byte del último bloque. Después, digamos, y aparte de esto último que mencioné, para saber el espacio, con solo leer la estructura de directorio o la tabla de directorios, ya tengo el espacio. Ya tengo, esto sería la estructura del directorio, miro que la longitud es 3, digo 3 por el tamaño del bloque, 3K, listo. Si el bloque ocupa un K, no necesito ningún cálculo especial. Solo tengo un salto de cabezal por pista. Si vieron algo de lo que les mostré del disco, supónganse que, está medio feo, ¿no? Pero cada una de estas filas es un plato, ¿no? Entonces, para este, archivo, solo podría, para acceder, bueno, este no tendría ningún salto de disco, de pista,
supónganse que es una pista por cada fila. Este tendría un salto de una pista a la otra, sí, de una pista a la otra tendría que mover el cabezal y moverme a la siguiente pista. A eso se refiere que tengo pocos saltos, y lo mismo acá, o sea, voy a tener un salto por lo menos por pista que tenga. Si tengo n pistas, tengo n saltos para leer todo el archivo. Si este archivo ocuparía, si este violeta estaría en estos tres que están acá, tendría 3 saltos, 1, 2, en realidad 2 saltos, n-1 saltos sería, o en realidad tendría 3 porque primero tendría que saltar del archivo que estoy hasta este, y después de este último a este, y si esto sigue por acá, saltar a este, serían 3 saltos también. Tengo problemas en la asignación dinámica del almacenamiento, significa que cuando me quedé sin espacio entre el final del disco y mi archivo, no puedo asignar más, teniendo en cuenta de que tengo espacio para seguir asignando, tendría estos espacios en blanco que estarían libres, pero no se los puedo asignar a este archivo en verde porque si crece estos dos, el tercero no lo puedo referenciar acá porque no tendría forma de decir que este último vaya al bloque 2. Y lo mismo cuando un archivo va creciendo y se queda sin espacio entre otro archivo. ¿Eso a qué les hace acordar? Ya hablé demasiado. ¿A qué les hace acordar La fragmentación externa. la fragmentación externa con la memoria? Exacto. Que lo acá también es compactar. Exacto, lo que hacíamos era compactarla. Una cosa es compactar la memoria y otra cosa es compactar un disco. Compactar la memoria, si bien va a ser lento y va a frenar todo el sistema porque los procesos no van a poder seguir ejecutándose, entrar a un disco y empezar a compactarla es bastante tedioso. Y cuando hablamos de la compactación, ¿qué se les vino a la mente a ustedes? Habían mencionado la desfragmentación del disco. Exacto. Y en este caso sería el caso que se aplica. De fragmentar el disco sería colocar el disco o sea, el archivo en posiciones en el mismo, por lo menos en el mismo sector o en la misma pista, o en el mismo cilindro que el resto de los bloques de ese archivo. Si bien funciona, o sea, tiene otro tipo de asignación, Windows, y cuando defragmentamos, el disco está en otro tipo de asignación que puede ser indexada o enlazada, tiene el mismo, digamos, la misma ventaja. La idea es poner bloques contiguos o bloques que no tengan saltos entre este y este. Es más, si yo pudiese aplicar que este archivo comience acá, tendría un bloque más para crecer y no provocaría un salto de pista. Me fui para atrás. Acá. Y bueno, y el problema de insertar en lugares libres, que era lo que mencionaba recién. Tengo problemas de fragmentación externa, que es lo que mencionaron recién. El otro tema que les estaba mencionando era que si me quedaba sin espacio acá, lo ideal sería tener un punterito o algo en el final de este bloque. Estos son bloques, ¿no? Esto no es que es un byte. Son bloques de, no sé, 1K, 2K, 4K, 512 bytes, lo que sea. En la última parte de ese bloque podría referenciar algún bloque que tenga libre acá. Un segundo.
Se complicó, hasta los perros joden hoy. Eh, entonces, la idea, si hacemos eso, es establecer una lista enlazada. Una lista enlazada o encadenada. Que cómo va a funcionar es, como lo vemos acá, vamos a tener un bloque. Primero, en la entrada de directorio nos va a decir el bloque donde comienza mi archivo. Mi archivo me va a decir que comienza en el bloque 9. Y después en la última parte de este bloque me va a decir cuál es, va a tener un punterito hacia el siguiente bloque. O sea, en la última parte acá en chiquito me diría en el bloque 11. Este último me diría en el bloque 17. Y No, así, pero acá estaría complicado saber cuál es el tamaño. acá estaría complicado saber cuál es el tamaño, sería uno de los impedimentos que voy a tener. Porque yo tengo, si bien la información me dice comienza en el 9 y termina en el 25, no me dice cuántos hay entre el 9 y el 25, que tampoco significa que tengo como máximo 25 menos 9, porque puede ser que me vaya, termine en el 25, pero me recorra el 34, el 29, el 31 y todos los que están acá arriba y termine en el 25. Entonces, uno de los impedimentos va a ser ese. El directorio contiene un puntero al primer y al último bloque. Esto es información eh, como para tener, digamos, esta sería información administrativa y por ahí el último bloque, si se referencia a, ni siquiera me haría falta tampoco, si se referencia siempre al mismo bloque, y yo entendería que ese es el último bloque, ya está. Acá la ventaja que tengo es no hay ninguna fragmentación externa porque yo podría tener un espacio libre más en cualquier lugar y referenciarlo en el último, en el punterito hacia el bloque que me queda libre. El problema es que solo se lo puede utilizar de forma efectiva para los archivos de acceso secuencial. Yo acá no podría saber, supónganse que tienen parte del archivo, eh, quieren acceder a esta parte del archivo que está acá. Para saber dónde está esa información que están buscando, van a tener que recorrer sí o sí toda. No pueden hacer un desplazamiento porque por más que tengan 3 bloques, ustedes no saben cuál va a ser el bloque siguiente. Vos en tu archivo podés decir, bueno, no sé, en el quinto bloque voy a tener la información, pero ¿cuál es el quinto? Y no sé, porque tengo que ver, llegar al final del primero para que me indique dónde está el último, para que me indique dónde está el siguiente, llegar al final del segundo para que me indique dónde está el siguiente, llegar al final del tercero para que me indique dónde está el siguiente. Siempre voy a tener que hacer un acceso secuencial. Es poco eficiente en su funcionalidad de acceso directo para los archivos de asignación enlazada, que es lo que mencioné recién. Y aparte, bueno, voy a tener una pérdida como es, del espacio del bloque para referenciar al siguiente bloque, digamos, de la pérdida que voy a tener. Está bien que no es nada, 4 bytes en 512 bytes, y mientras más grande es el bloque, es menor el porcentaje que ocupa ese puntero, pero sigue siendo una pérdida, aparte de la fragmentación interna que tengo en ese bloque, voy a tener esta pérdida de estos bytes en, en lo apuntado. Y algo que no menciono acá es si viene
un amigo y viene y te hace, viene con una punta de un destornillador y te clava y te mata este bloque. Vos perdiste todo el archivo. ¿Por qué? Porque accediste al primero y el primero te dice, bueno, accede a este bloque, pero este bloque está corrupto. Vas a tener que tratar de recuperar este bloque para ver cuál es el siguiente bloque para acceder. Si perdiste este bloque y no lo podés recuperar, perdiste todo el archivo. En cambio, en el acceso contiguo, vos perdiste el segundo bloque, pero al tercero podrías acceder. Y al cuarto también. Está bien, perdiste el segundo acá. Perdiste algo de información. Suponete que tenés clientes. Tenés clientes acá, acá, acá y acá. Bueno, perdiste un cuarto de los clientes si se te rompió un bloque. Acá perdiste todos los clientes. En realidad todos menos los que no... Todos los que están seguidos al bloque que se rompió. Y me falta algo más. Bueno, una de las soluciones para la asignación enlazada, que termina siendo una lista también enlazada, es la aplicación de una tabla de alocación o de disposición de archivos, que es la conocida por todos, la FAT. Esto es lo que les mencioné recién, que sucede si se daña un clúster o un sector, pierdo el puntero al siguiente, por lo que se corrompe el archivo. Alternativa, utilizar una tabla de asignación de archivos, por ejemplo, la FAT32, la FAT16 o la FAT común no. Ahí sí voy a tener un problema, porque esa no tenía una tabla, tenía otra cosa. Eh, lo que sí tiene como desventaja es que cada vez que yo quiera lo que voy a tener en la FAT sería no sé si lo vemos acá, está afuera mamá pipí. Esta tabla FAT va a estar en el disco y cada vez que yo quiera acceder a un bloque del disco, tengo que leer el disco mismo, que es la FAT. O sea, por cada lectura tengo un salto de la FAT hacia el bloque. Es algo parecido a lo que pasaba también con la memoria. Entonces lo que hago, o lo que hacen los sistemas operativos, es guardar la FAT en la memoria o en el caché y recorrer eh, toda la FAT desde la memoria. Y un problema de tamaños máximos de archivos que... Ponete las zapatillas. Mamá está afuera, pipí. No sé, no sé, pipí. Eh, lo que voy a tener es también un problema del tamaño máximo de archivos. Por el tema de que yo tengo punteros acá. Y para referenciar acá o en la FAT, el puntero va a tener que tener un tamaño máximo de todos los bloques que tengo. Y esa va a ser mi restricción a la hora de definir un tamaño de archivo. ¿Cómo funcionaría la FAT? Sería así. Por ejemplo, yo tengo la entrada del directorio. Uy, ¿qué fui acá? Tengo la entrada del directorio que me dice que el primer bloque del archivo está en el bloque 98. Entonces yo voy al bloque 98, leo el bloque 98
y me dice en la tabla FAT que en la posición 98 me dice el siguiente bloque que tengo que leer del, este, del sistema de archivos. Y así voy, me va a decir la 225, entonces voy a la posición 225 de la FAT y leo el bloque 225 del sistema, de los bloques del archivo. O sea, piensen como que esta es la tabla de FAT y al costado tengo todos los bloques. Acá me voy desplazando del bloque 98, tengo mi primer bloque del archivo, leo ese bloque, pero después voy a la tabla de FAT, a la posición 98 y me dice cuál es el siguiente bloque a leer. Voy y leo el bloque 225, que es información del archivo. Una vez que leí todo ese bloque, voy a la posición 225 de la tabla FAT y me dice cuál es el siguiente bloque a leer. Es el bloque 62. Leo el bloque 62 del sistema de archivos. Una vez que lo termino de leer, el bloque 62 me dice cuál es el siguiente bloque que tengo que leer del sistema de archivos, de los bloques que tengo del archivo en sí. Es el 375. Leo el bloque 375 y me voy a la posición de la FAT 375. Y ahí me dice que está el fin del archivo. Leo ese 375 también, lo leí antes. Profe, pero esto no funciona como los punteros de la lista enlazada que vimos antes. Sí, pero un segundo, ¿no? Pero es que justo mi hija se dijo mamá y me dio. ¿Qué pasa, Has? Mamá está afuera. ¿Y la podés ver a mí? Si está llorando. Ahí estoy. Funciona de la misma forma. Pero ¿qué ventaja tenés acá? Pensar un poquito. Si yo tomo que algo. esto lo podés ver y lo otro está en el disco, no lo podés ver. Esto, Tenés acceso. Esto también está en el disco. Lo podés cargar en caché. Pero suponete que se te rompe. En el caso que veíamos antes. Ah, lo podés modificar porque todavía no llegó el disco. Lo tenés acá, ¿no? Se te rompe este que está acá, este bloque. Se te rompe este bloque, vos no podrías acceder a ninguno de los otros. En cambio, en este caso, se te rompe el bloque que está en la posición 62, el bloque de donde está el archivo, esa parte no la vas a poder leer del archivo. Pero sí vas a tener la información en la FAT que te va a decir, bueno, el bloque 62, el siguiente bloque era el siguiente de 62 es el 375. El 375. Entonces, vas a poder ir y leer el 375. ¿Se entiende qué ganás? Sí, como entenderlo entiendo, pero me queda la duda de que me parece que sigue siendo lo mismo, porque si pierdo el enlace, ¿cómo llego a la 62? Porque yo entro con el 98. En ese 225, en realidad, ese 225 es el puntero. Después, esto está en la FAT, pero el dato está en el bloque 225. Claro, ahí no tengo nada. Ese es el bloque 98 y el 225 es a donde apunta, sería el siguiente después de ir al del 98. Está bien, vos lees el 225, vos decís que lees el 225, lo leíste completo. El 225 me fui a la posición. Lo terminaste y te fuiste a la posición de la FAT 225. Este te dice que la siguiente después de la 225 es el 62.
Claro, pero yo digo, si se rompe ahí y yo no puedo leer que el siguiente es el 62, ¿no es lo mismo que el Vos decís anterior? si se te rompe la FAT. Claro, a Bueno, eso me se te refiero. rompe la FAT, ahí sí estás en un problema. Si se te rompe la FAT, tenés un problema de todo el sistema de archivos. Entonces lo que se hace es una copia de la FAT. Ah, bien, bien. Ahora sí. Porque yo decía, si pierdo ese 62, pierdo el puntero donde iba a ir, estoy en lo mismo que la otra. Tenés un Pero bueno. problema, tenés un problema en la FAT. Si vos tenés un problema en la FAT, tenés el mismo problema. Pero vos lo que podés hacer es, el problema era, si se, aparte vos tenés una copia en memoria, tenés una copia en el disco, lo que hacían los virus en su momento era tratar de romperte esta tabla completa. Si te rompían esta tabla completa, estabas hasta las manos porque habías perdido toda tu referencia de archivos en todo tu sistema. Pero sí, digamos, seguís teniendo un problema porque es lo que vos decís, si se te rompe en la FAT tenés el problema. Lo que podés hacer es reconstruirla de alguna forma, si no se te rompen esos sectores, o sea, los sectores donde está la FAT, la reconstruís y podés seguir, recuperás tu sistema de archivos. Está bien. Y pregunto desde la ignorancia. Esta tabla solo contiene los índices a dónde va a ir la próxima secuencia. Es decir, Sí. son solamente los punteros, no Los, mantienen nada de los archivos ni nada. los Solo como un punteros, índice. solo los índices, pero los índices te dicen el bloque que vos tenés que leer. Claro, pero sería una tabla bien livianita que yo podría tener de Claro, resguardo una copia. vos tenés una copia de resguardo. En cambio, de la otra forma, tendrías que, no sé, resguardar todo el archivo o resguardar la última partecita de cada archivo en esto y terminaría siendo una FAT. Básicamente sería eso. Terminaría utilizando una FAT. Después lo que utilizás en la FAT es, si vos fijate que acá, eh, si tenés un 0 en el bloque, quiere decir que el bloque está libre. Vos podrías calcular el espacio que tenés libre con esta tabla, sin hacer un acceso secuencial a todos los archivos. O sea, vos acá tendrás que recorrer bloque por bloque a ver qué bloque está archivo. Estoy riendo de la FAT, es una tabla de punteros, sí, básicamente es eso. Pero no nos olvidemos que los punteros apuntan hacia algún lado, y esa es la información que tiene que leer el archivo o la información del archivo. Si hay un valor de 1 a n, es el puntero al siguiente, y si hay un valor de fin de archivo, end of file, es el fin del archivo. ¿Qué más te falta? Nada más. Después veremos algo más de FAT seguramente. Esta tablita, el equivalente a Linux. Eso lo voy a tener por acá, digamos. Esto sería para Linux, pero voy a tener el sector de arranque en esa partición y después voy a tener la tabla de los archivos y después la estructura de directorio. El tamaño acá también va a estar restringido por el tamaño de los punteros. Después, el otro método que tenemos de asignación de espacio es la asignación indexada, que sería el caso de el directorio contiene la dirección del bloque de índice. Cada archivo tiene su propio bloque de índices, que es una matriz de direcciones de bloques de disco. ¿Cómo sería esto? Algo así. Yo en mi entrada de directorio tengo
mis punteros, digamos, mis índices a todos mis archivos, a todos los bloques de mi archivo. Y en el bloque de índice, este bloque de índice lo marqué en verde como para diferenciarlo un poquito, voy a tener los índices a cada uno de los bloques de ese archivo en forma ordenada. O sea, el primer bloque que tengo que leer es el 9, después el 5, el 17, el 25, el 22, y así sucesivamente. ¿Qué son los -1? El -1 sería que vos este bloque, un bloque de 4K, ¿no? Ponele. Y vos acá tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 punteros, de alguna forma, ponele que sean de 4 bytes cada uno. Sería que vos tenés 24 bytes ocupados de los 4K, o sea, tenés -1 para completar el resto de los punteros que están vacíos para completar el bloque. Suponete que el bloque este era de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cada bloque. Puedo asignar 9 punteros, pero yo solo estoy utilizando estos 6. Cuando ves un -1 quiere decir que ya no hay nada más que apuntar, que este era el último puntero que tenía información del archivo. Por ahí con ese ejemplo se ve mejor, porque con 4K es demasiado grande y esto tendría que ser muchos -1. Vos para apuntar a un archivo vas a tener como tamaño máximo el tamaño del bloque dividido el tamaño del puntero. Ahí vas a tener todos los punteros. Está bien. ¿Se entendió? Sí, perfectamente. Y acá, la entrada iésima del bloque del índice apunta al bloque iésimo del archivo. Acá el acceso secuencial, perdón, el acceso aleatorio es mucho más sencillo. También. En la FAT también mejoraba, porque si yo tengo la FAT en memoria, este salto, todo este vaivén de cosas es rápido. Y si yo quiero acceder al cuarto bloque, es acceder a la memoria, o sea, primero, accedo a la memoria K, 1, accedo a la memoria K, 2, accedo a la memoria K, 3, accedo a la memoria 4, pum, llegué. Ahí veo lo que me pusieron en el chat. Eso cargado respecto a la FAT. En este caso, si quiero acceder al cuarto bloque, tengo que desplazarme 4 veces dentro del bloque índices y accedo al cuarto bloque en el 25. Sí, es verdad, estaba el 21. Lo que me dicen es que este tendría que ser el 21. 21, ¿no? Sí. Qué bien, qué detallista, Sí. por favor. Lástima que no te puedo tomar parcial, si no sabes cómo me pongo detallista yo. Pero está bien, es impresionante, sigo leyendo No, profe, esto demuestra el interés y la atención que le prestamos. ¿Cómo nos va a castigar de esa manera? No, es verdad, en ese sentido está bien. Pero cada vez que leo la presentación le encuentro algo, y sigo leyendo y le encuentro algo. Como que uno lee o ve nada más lo que quiere ver. Lo que quiere ver. Estaba hablando de los índices. Estaba viendo acá. No tengo problemas de fragmentación externa. Eso es bastante, bastante obvio porque yo voy a poder referenciar a todos con estos punteros y de acuerdo al tamaño de esos punteros voy a poder referenciar a todos los bloques que tengo. No me puede quedar ningún bloque sin asignar porque, digamos, si está libre lo puedo asignar.
soporta acceso directo de manera eficiente, que es lo que les mencioné recién. El espacio adicional requerido para almacenar los punteros del bloque de índice es generalmente mayor que el que se requiere en el caso de asignación enlazada. Esto lo que quiero decir es lo de los menos unos que tenemos acá. Antes, digamos, voy a tener como una fragmentación interna dentro del espacio de bloque, de índices. Sí, bueno. No, igual no es nada. O sí es, supónganse que yo para asignar un archivo de un solo bloque, estoy usando dos bloques. Porque estaría solo utilizando un bloque entero con un solo puntero para indexar un bloque de datos. Entonces ahí, está bien, pierdo un poquito de espacio. No sé si me preguntaron algo más. Bueno, ¿qué pasa si el archivo es mayor que lo que puede direccionar el bloque? O sea, yo acá tenía 9 punteros. ¿Qué pasa si yo necesito 10 u 11 bloques? ¿Cómo hago? Voy a Y necesitar, tendría que poner otro bloque que sea índice, que haya más de un bloque de índice. tendría la opción de que, pero ahí tendría que, en el último, por ejemplo, sí o sí va a tener que ser en el último, porque no puedo definir dos bloques índices porque mi entrada de directorio solo tiene un bloque, o sea, solo Claro. tiene una entrada para un bloque de bloques de índices. Entonces tendría que definir que en este último menos uno que tengo acá, y por algún tipo de convención, decir, bueno, el último bloque, si no es menos uno y tenés un número, el último es un bloque de índice. O sea, tendría que tener otro bloque verde acá y ese otro bloque verde apuntar a otros Continúa. bloques. Pero en ese caso, por ejemplo, podría llegar a darse la casualidad de que el último bloque que uno apunta sea justo el último bloque del archivo. Y estamos pensando que nos lleva a otra tabla de índice y en realidad es el final del archivo. No sé si eso podría traer problemas. Vos decís, no, si el último que tenemos es un menos uno, ahí sería el último, el anteúltimo sería el último bloque del archivo. Vos lees el No, yo digo, siguiente índice, por ejemplo, decime, ahí dale. son 2, 4, 6. Supongamos que tiene solo 6 el bloque. Sí. En este caso, apuntaría a los 6 que necesita este archivo. Y estaría la tabla de índice completa. No podría caber ningún menos uno porque estoy apuntando a todos los bloques que yo necesitaba. No, lo que pasa es que el último es el que vas a tener que perder, en decir, en realidad, si es como vos decís que tiene 6, tendría que ser 5, y el último tendría que ser menos uno, Ah, está bien. para decir, bueno, sí, es el último real. Y si no es el último real y es un nuevo bloque índice, tendría que decir el 15, bueno, el 15 es otro bloque de índices. Y el 15 tendría que apuntar al 2, al 33, al que sea. Sería otra cosa, ¿no? No sería exactamente esto. Esa sería una opción, tener bloques multinivel. La otra es, o sea, tener como una lista enlazada de bloques índices, un esquema enlazado. Y si no, lo que podría hacer, perdón, lo que dije recién era un bloque enlazado. Cada bloque del índice ocupa normalmente un bloque de disco, por lo tanto puede leerse y escribirse directamente para que puedan existir archivos de gran tamaño. Podemos enlazar varios bloques de índice, o sea, una vez que terminaron todos estos, el último de estos apunta a otro bloque de índice. Y así se me van formando bloques o nodos de bloques de índice, y cada uno de estos apuntan a sus índices. El otro caso son índices multinivel, que esto es lo que se termina aplicando en los sistemas de archivos de Linux, en Extended
2, 3 y 4, terminamos aplicando, o sea, en el concepto de inodo, cuando lo veamos un poquito más adelante, vamos a ver que aplica estos índices de multinivel. ¿Cómo funcionan estos? Estos, consiste en tener un bloque de índices que apunta a otro bloque de índices. O sea, tener un bloque que apunta a otros bloques de índices. Y cada uno de estos bloques de índices apuntan a los datos. ¿Se entiende? Es como más un árbol más que una lista. En el caso este de índice multinivel, supongamos que es de un nivel más, todos estos que están en rojo tendrán que estar en verde. Yo referenciaría primero a este verde y después cada uno de estos bloques de índice de otro nivel, de un segundo nivel, apuntarían a los datos en sí. Ya lo vamos a ver, para que lo vean más gráficamente un poquito más adelante. Y un esquema también entrelazado y multinivel, podría ser la otra opción. Ya nos estamos complicando, ¿no? Pero podría ser también. Podría tener más de una. En realidad, el esquema compartido sería algo más parecido a lo de Linux. Ahora que estoy pensando, porque voy a tener varios punteros y después voy a tener punteros a bloques de punteros. El esquema de Linux sería un esquema compartido, pero porque tengo 10 ahí. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos y va a quedar más claro. Entonces ahí, de esa forma, voy a poder crear archivos más grandes. ¿Se entiende por qué? Calculo que sí. Entonces, Sí. ahora vemos el concepto de inodos. Esta es la definición de inodos. No saben, los mismos que los crearon no saben. Los creadores de Linux crearon el concepto o de Unix crearon el concepto de inodo y no saben bien qué es. Esto es como una nota de color, ¿no? Un dato de color. Es como un índice, que sería lo mejor que se le ocurre. Vamos a ver un poquito de inodos. Creo que algo vimos. Vamos a ver un poquito de inodos. ¿Qué hora es? Vamos bien. No sé si llegamos a ver todo, pero no, porque lo de inodos es bastante pesado. Bueno, hagamos esta práctica y cualquier cosa seguimos el jueves que viene. Es igual. ¿Tienen algo que hacer? No hay mucho que hacer, ¿no? Sí, ir a cocinar. Mi hija tiene Bueno, hambre. bueno, decirle que cocine ella. Tiene 10 años. Ah, pero ya a los 10 años tiene que saber cocinar. No, no, no. No sabe. Vamos a hacer una pruebita con esto y cortamos acá. Yo tenía todo esto, creo. Hola mundo, archivo 1. Bueno, ls menos L veo el inodo, pero tenía todo creado. ¿Ya dónde lo tenía creado? cd. Vamos a buscar.
Tengo todo ya hecho acá y no quiero volverlo a crear. Y aparte no me acuerdo dónde dejé la carpeta de todas las pruebas. Práctica. Leandro. ¿Cómo puede ser? CD root. Está. CD práctica. CD archivos. Bueno. Lo primero que hago es crear este eco, crear un archivo con el contenido que dice ahí. Hola mundo. Vamos a ponerle jasmin.txt ls-l jasmin.txt. Está creado. Estos son los permisos, de esto ya hablamos un poco. La creación. Se me fue un poquito. Ah, no, está bien, 28 de junio, las 10:59, está en hora. Después quiero ver el número de inodo de ese archivo que acabo de crear. El número de inodo, ls-i, que me da el número de inodo, jasmin.txt. Ese es el número de inodo que va a tener. Por ejemplo, quiero copiar ese archivo. Primero vamos a verlo, ¿no? Para ver qué es lo que tiene y que more jasmin.txt hola mundo. Vamos a crear un archivo nuevo, jasmin jasmin.txt a jasmin2.txt para ver qué es lo que hace, ¿no? Vamos a ver qué tiene. Tienen el mismo contenido, ls-i, jasmin2.txt. Jasmin.txt. Fíjense, quedaron apuntados. ¿Cómo lo moví con M? 11.980.23 y 11.980. Ah, no, porque le cambié el. Está bien. Yo hice un move, no hice un copy. Pensé que lo había copiado. O sea, le cambié el nombre al archivo, pero mantuvo el mismo nombre de inodo. ls-l jasmin. Solo tengo el jasmin 2. O sea, cuando cambié un nombre, el inodo que lo está apuntando a ese archivo o a esos bloques de archivos no cambiaron. Sigue siendo el mismo que tenía. Si yo hago un copy, jasmin2.txt a jasmin1.txt, lo estoy copiando, y si hago un ls-i de jasmin1.txt, tengo otro número de inodo. O sea, al crear un nuevo archivo, tengo un inodo que lo apunta distinto, un puntero o n punteros a los bloques de ese archivo distinto.
es un índice, digamos. En realidad es un índice que tiene punteros adentro, ya lo vamos a ver. Y ahora vamos a ver algunos sinodos al crear una carpeta. A ver si hay carpetas acá. Allá hay una nueva. Vamos a poner mkdir nueva 2020. Creo una nueva carpeta. ls-i nueva 2020. Sale vacío. Tendría que ir s menos y tendría que entrar ahí nueva 2020, como que esa entrada de ese directorio no tiene un inodo que lo apunta. A ver, ahí lo tengo. Fíjense. Ahí tiro un ls-i de la carpeta anterior. Y me va a mostrar todo el contenido y con cada uno de los sinodos que tienen cada uno de los archivos y cada uno de los sinodos que tiene cada una de las carpetas. La carpeta nueva 2020 está apuntada por este inodo. Con punto, cuando uno hace cd punto, significa que estoy en la carpeta actual. Y cuando hago punto punto es en la carpeta anterior. Y si yo quiero ver ls-i y la de nueva 2020, estoy pifiando en algo. Ahí está. Fíjense, ahí veo de la carpeta nueva 2020 es este inodo, número de inodo, y tengo los permisos, el owner, el grupo, el tamaño de la carpeta que estoy. Y de la anterior tengo también el número de inodo, de la carpeta anterior que es archivos, tengo también el número de inodo. O sea, todos los archivos lógicos que tengo están referenciados con un número de inodo. Y esto es lo último que vemos. Voy a tener dos tipos de links en Linux. En Windows también, pero no hay uno que prácticamente no lo usamos. Un tipo de inodo, o en realidad de link, que es el hard link, y otro tipo de inodo, otro tipo de... Ya estoy patinando. Yo también me parece que necesito irme a almorzar o no sé, o lo que sea. Y otro tipo de link que es el soft link. El soft link nosotros ya lo conocemos de Windows, lo manejamos habitualmente, que es el tema de los accesos directos. Pero el concepto de hard link no lo manejamos. ¿Cómo funciona? El concepto primero vamos a ver el soft link, el conejito blanco, ¿no? Vamos a ver touch. Vamos a crear conejito.
ls.txt. Ahí creo el archivo, ¿no? ls conejito.txt. Me muestra que existe nada más, no me agrega nada. ls-li conejito.txt. Es un txt nada más. No ocupa nada y este es el número de inodo. Siempre tengo un índice o un inodo que me apunta al archivo. Después ese inodo va a tener información, como la veremos acá, que me apunta a mis bloques de datos. Eso lo vemos la semana que viene. Ahora lo que quiero hacer es un acceso directo. ¿Cómo hago un acceso directo? Con ln menos s de symbolic link o soft link y le digo cuál es el archivo, perdón, copiando lo que dice, conejito.txt a conejito. Yo le pongo .lnk, pero podría ser lo que sea. Recuerden que en Linux no trabajamos con extensiones. Le pongo .lnk para acordarme yo de que es un link o un soft link. Fíjense. Tengo conejito.lnk que apunta a conejito.txt. ¿Qué creen? ¿El inodo es el mismo? ¿Es distinto? No, debería ser distinto. Debería ser distinto, exacto. Entonces, ¿cómo lo vemos? ls-i conejito.txt y conejito.lnk. Me pifié en algo ahí, me parece, ¿no? Sí, menos mal que me dio distinto, si no era otra F en el chat. Fíjense, es un archivo distinto. Entonces, como concepto de archivo, los links están tratados de otra forma. Fíjense que acá me lo está marcando con una L, perdón, aquellos archivos lógicos que son links. Acá lo mismo. A los archivos comunes, archivo.txt o todos estos que tengo acá, no les pone nada. Y a los directorios les pone una D. Entonces en Linux tenemos tres tipos de archivos. Los links, que son hard o soft, en realidad son soft. En realidad tenemos los soft link o los symbolic link, los archivos comunes y los directorios. Todos terminan siendo tratados como archivos, pero son distintos. Ese sería el conejito blanco que está ahí. Y el hard, ¿qué sería? El hard sería un archivo referenciado por un link. ¿Se acuerdan cuando vimos grafo acíclico? Volviendo muy atrás, hacia el jueves pasado, que podíamos tener un archivo llamado desde una carpeta o desde otra carpeta. Bueno, básicamente lo que hace el hard link es eso. Llamar de distinta forma al mismo archivo. ¿Cómo lo hacemos? Papel H y higiénico.txt. Vamos a agregarle algo. Papel higiénico.txt. Hola, soy un papel higiénico duro. Papel. Ese es el contenido. Le decimos así, papel higiénico.txt. Este sería mi nodo para ese archivo. Ahora lo que vamos a hacer es
generar el hard link. ¿Cómo genero el hard link? Con LN. O sea, lo mismo que hacía antes con el soft link, pero ahora no le digo que es un soft. Papel higiénico.txt. Y le digo el nombre, el nombre que va a tener ese link. Vamos a poner papel duro.txt. Y ahora tiro un ln, un ls-i, papel duro.txt. Fíjense. Tiene que ser el mismo ahora. Tiene el porque mismo, apunta al mismo lugar. exacto, apunta al mismo lugar. ¿Qué ventaja tengo yo con esto? Que podría referenciar al mismo archivo a través de links diferentes, o sea, con nombres diferentes. Y la ventaja que tengo es que estoy de alguna forma reduciendo el espacio que utilizo, porque si yo estoy copiando un archivo para otra aplicación que la tiene que leer en otro lado, en cambio así, la podría referenciar, no sé, que la base de datos acceda ahí y que el servidor web acceda ahí también. Y lo llamo de distinta forma y accedo al mismo lugar, sin tener, no sé, dos archivos de configuración o dos archivos de algo que compartan dos sistemas. Y está guardado en un solo lugar en el file system. Ese inodo, recuerden que lo que tiene el inodo es un índice único para cada archivo, o como vemos acá, sí, en realidad es único para cada archivo, que después lógicamente se pueden llamar distinto, pero que ese inodo lo que va a tener es una serie de punteros a mis bloques de datos. Y esto es lo último que digo, ya los libero porque traten de leer esto un poquito y de tratar de entenderlo, pero el contenido de un inodo es el FSB que habíamos visto, más todos los punteros. Antes por ahí los punteros no estaban, a los datos no estaban referenciados, y no tenía el puntero al comienzo, supóngase. Y acá tengo todos los punteros. Y se parece mucho a lo que habíamos visto acá, en indexación multinivel o un esquema compartido. Porque voy a tener punteros directos, indirectos, doble indirecto o triple indirecto. Se va a complicar la cosa. Así que bueno, los libero. ¿Tienen alguna duda? ¿Están vivos? No. ¿Van bien? Fue agradable. Fue más tenue que las clases anteriores, me imagino. Porque... Sí, comparado con gestión de memoria, esto es una papa. Sí, la verdad. Bueno, igual ahora se va a complicar un poquito, pero ¿por qué? Porque, a ver, miran esto y como que lo ven parecido a paginación. No sé por qué, pero tiene mucho que ver con paginación. Cuando tenés un nivel, dos niveles, les hace acordar al directorio de páginas, a la tabla de... Ya entraron en ese concepto de saltos, digamos, me parece a mí. Y bueno, listo, los libero, así que vayan a hacer sus cosas. Gracias por escuchar y cualquier duda me consultan. Pues ya, gracias. Profe. Nos vemos el jueves. Buenas semana. Chao, profe. Chao, profe.